esta situación que últimamente se ha, vamos a decir, despuntado, ¿no? Se ha hecho presente de una forma muy activa en torno a las posibilidades de la dolarización de nuestra economía. En un artículo reciente de la semana pasada, yo sucintamente presenté los pros, los contras y un colofón, el cual recoge prácticamente las inquietudes. Sí comparto la idea de Víctor Canto de que el país puede perfectamente bien, aún dentro de la legislación monetaria vigente, permitir que los bancos aperturen cuentas en dólares de los Estados Unidos o en euros, pero cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque de esa forma se va quitando el sanbenito de la soberanía del peso y cierto romanticismo que existe con respecto a eso, porque ustedes saben muy bien que las tasas de cambio del peso con respecto a otras monedas, a mi opinión, son muy subjetivas. Entonces, para ir eliminando parte de esa subjetividad, debe permitirse aperturar cuentas corrientes en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dólares canadienses y euros, que es donde la diáspora está mayormente dispersa, ¿no? Allende nuestros mares. Entonces, repito, aunque hay que adecuar ciertos elementos vigentes en el Código Monetario, ¿verdad? Eso no puede ser un impedimento fatal para lograr el objetivo de la apertura de cuentas corrientes en dólares. ¿Cuáles serían las ventajas? Repito, eliminar totalmente la subjetividad en los mecanismos cambiarios que existen en el país, porque yo me he pasado toda la vida estudiando, inclusive cuando estaba en el Banco Central, traté de empaparme bien sobre cuál es el modelo econométrico que se usa para determinar el tipo de cambio, y jamás vi uno. Puedo estar equivocado, pero evidentemente en aquel entonces ustedes sabían que la masa monetaria en dólares estaba en manos de 3 o 4 personas fuera del Banco Central, y que eran esas 3 o 4 personas las que fijaban las tasas de cambio, lo cual trajo un problema muy serio, que inclusive se persiguió judicialmente a uno de los cambistas, ¿no? Y otro perdió la vida en circunstancias todavía muy cuestionables. Entonces, todo eso se viene arrastrando, aunque después se hicieron legislaciones posteriores, se hicieron cambios en la legislación monetaria, también en las prácticas, en los manejos de las cuentas de los bancos, etcétera. Pero para mí todavía estamos en una etapa muy tímida. ¿Por qué? Porque el comercio internacional es dinámico, y para un inversionista es más fácil manejar su cuenta corriente en dólares, si fuera el caso, que si tiene que aplicar factores de convertibilidad, lo cual podrían erosionar, ¿verdad?, el capital líquido de la inversión en un momento dado, y eso se refleja en su flujo de caja, por lo que también sería una ventaja para los inversionistas no tener que pasar por esa, vamos a decir, ese calvario no contable, y de una forma más expedita introducir las letras de cambio, las cartas de crédito, etcétera, e inclusive, yo voy más lejos, podríamos permitir que las bolsas o las lonjas de valores emitiesen títulos en dólares,
lo cual sería también muy atractivo. Eso es lo que por ahora puedo platicar con ustedes, y te paso el cambio, Ramón, y de nuevo te doy las gracias por esta gentileza telefónica. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Yo sé que estás en el regazo familiar, pero el pueblo dominicano ha visto que en resumen lo que planteas respecto de la idea de Víctor Canto es que sí deben apresurarse, autorizarse, la Junta Monetaria, autorizar a que la banca múltiple de República Dominicana pueda abrir cuentas en dólar. Eso es así. Y además permitir que las lonjas de valores emitan títulos en dólares, porque a la hora que tú puedes girar contra una cuenta corriente que está avalando el valor de un bono de una empresa, oye, eso sería maravilloso. ¿Cómo tú ves el desarrollo del mercado de valores en República Dominicana? ¿No encuentras que va muy lento o lentísimo? Demasiado lento. Y eso obedece a una postura ancestral neocolonial que existe en este país, de las empresas familia o familias empresas, que no quieren perder la tutela, el control el control de sus empresas, porque a la hora que emitan valores, obviamente los mayores compradores son los que se van a sentar en la junta de directores a reclamar, a sugerir o lo que fuera el próximo devenir de esa empresa y su accionar, obviamente. Y por eso es que están tímidos. Y no lo he dicho yo, lo han dicho los mismos presidentes de las lonjas de valores en numerosos artículos y entrevistas en los medios televisivos y radiales. Otra cosa, Virgilio, y yo sé que tienes que irte. Tú dices en tu artículo que una de las desventajas que traería la dolarización es la fuga de capitales especulativos. Y entonces Víctor Canto dice, pero es que ese dinero viene aquí buscando alta tasa de intereses, altas ganancias, pero a su vez la economía no hace nada con esos dólares, solo que estar aquí ganan y se van, porque debería entonces eso fortalecer la capacidad de préstamo de la economía aquí a nivel interno. ¿Cuál es tu criterio respecto de eso? Claro, pero la furtividad de ese capital, estoy hablando del capital nativo, que en la actualidad tienen sus cuentas en dólares en el exterior, por lo que podría hacerse un proceso de retroactividad que podría realimentar la economía en dólares, ¿verdad?, con el retorno de esos capitales furtivos, además de la remesa, el turismo, etcétera, y la zona franca. O sea, es un efecto de dominó, pero hacia atrás, ¿verdad? Lo cual generaría, vamos a decir, una cartera inclusive de préstamos en dólares, que es muy importante, porque los hay. Aquí se gestionan préstamos en dólares. Lo único que los márgenes establecidos obviamente están dentro de las medidas prudenciales que ha dictado la Junta Monetaria. Ahora, yo estoy de acuerdo con que esos capitales furtivos criollos regresen al país a través de la aperturación de cuentas en dólares, y que también las empresas ya entiendan que llegó la hora de emitir valores también en dólares para inversionistas extranjeros, y de esa forma obtienen recursos a una tasa de interés muchísimo más baja que si fueran a acudir al capital, ¿verdad?, de bancario existente de la República Dominicana y o el exterior. Bueno, ya por último, sí, los grandes economistas, los economistas que siguen la geoeconomía, están adelantando que para finales de este año el dólar habrá caído un 35%, porque Estados Unidos, la Fed, el Federal Reserve System, inundó de dólares al mundo para mantener la economía en una dinámica productiva, para escapar de la recesión. Y entonces el dólar no será
el medio de pago tan fuerte como antes. Otros economistas dicen que no hay que extremar las consecuencias de esta situación porque Estados Unidos, su moneda sigue teniendo la aceptación en más de un 75% a nivel mundial, y que la capacidad de emisión de Estados Unidos desde el 1973, cuando Nixon desligó el dólar del patrón oro, ahora el dólar vale cuando se emite y cuando usted lo acepta, y yo lo acepto y todos lo aceptamos. Es decir, que es un papel sin valor hasta que todos lo aceptamos. Entonces, en esa condición, el dólar es un instrumento poderoso. Eso dicen otros. ¿Qué piensas tú? Fíjate, eso es un vis-a-vis 50-50%. La emisión monetaria tiene su importancia, obviamente, porque está soportada por una estructura industrial y comercial monstruosa. Ahora, lo que sí podríamos nosotros empezar a cuestionar es en manos de quién están esos dólares que se han emitido por la Reserva Federal. ¿Por qué? Por lo sencillo. Si tú haces una emisión para rescatar la economía a través de la creación de empleo, mercado, infraestructura, etcétera, no hay problema. Ahora, si usted emitió dinero para abrir mercados especulativos, para que esos fondos avalen entonces préstamos a unas tasas ridículamente altas, entonces ahí podría el dólar caer en lo que se llama en una trampa de la liquidez monetaria, donde cuando los países empiecen a exigir, ¿verdad?, vamos a decir, su recuperación de las inversiones en esos dólares especulativos, prácticamente no van a existir, porque es una economía de papeles. Ahora bien, hay un dato que a lo mejor ustedes no conocen, y es que del total de la emisión monetaria mundial, solamente un 7.53% está disponible para avalar la deuda líquida total. Además, el capital líquido que pudiese avalar en un momento dado esa emisión monetaria o de título es casi 3 veces mayor que la capacidad de pago de los países. O sea, la ficción monetaria ya es algo que está al doblar de la esquina, y por eso el surgimiento de las criptomonedas. ¿Tú me entiendes? Como un medio de pago, vamos a decir también virtual, pero de una forma que yo te diría más coherente. Claro, para tú tener una economía a base de criptomonedas, tienes que tener una economía sumamente disciplinada en la parte fiscal, que incluye recaudación y gasto, porque aquí en este país, nada más cuando se habla de reforma fiscal, se habla de impuestos, pero no se habla de gasto, lo cual es muy grave. Entonces, si tú tienes economía organizada, balanceada, fiscal y monetariamente en sus 4 variables, ¿verdad?, entonces obviamente tú podrías contemplar la creación, lo que sería una especie de mercado paralelo de criptomonedas. Pero ya eso es otra historia. Repito, el dólar todavía, por su capacidad de producción, de control de mercado, etcétera, además el factor geopolítico del poder, es muy difícil que ante el yuan o cualquier otra moneda, el dólar pierda su estatus de moneda de referencia para las operaciones internacionales. Lo que tú quieres decir es que el mundo necesita más el dólar, la economía mundial necesita más el dólar, que el dólar tener realmente la posibilidad de serlo. Bueno, interesante dicotomía que tú has planteado. Fíjate lo que pasa. Repito, la emisión monetaria no es el problema, es en manos de quién es que ha ido a caer esa emisión monetaria, que la gran mayoría de la colocación de esa deuda
inorgánica, por decirlo así, o de esa emisión, están en manos de los mercados especulativos y no en la estructura de producción de la nación norteamericana o de naciones que han adquirido recursos a través de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Entonces, ahí sí yo te puedo decir que es muy importante para esa gente que tiene los dólares en la mano, que el dólar siga fuerte. Pero también es factible que el dólar siga fuerte para que los Estados Unidos sigan siendo referencia de emisión en los mercados internacionales. O sea, la situación es un poquito compleja, pero es entendible. O sea, si yo tengo una pulpería y estoy vendiendo dólares que me permite como agente de cambio, mi interés es colocar la mayor cantidad de dólares en los compradores porque me dejan más beneficio el canje que estar vendiendo botellitas de aceite y pendejadas de eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, es igual lo que pasa que en la economía. O sea, los tenedores de los bonos americanos, los tenedores de los valores y los títulos negociables, producto de esa emisión monetaria, a ellos sí les interesa que el dólar no pierda el estándar de referencia.